Ok. Nos quedamos precisamente en estas imágenes que vamos a ver ahorita, relacionadas con lo que son los organismos fósiles que se identifican por el método paleontológico. Recuerden que dentro de estos materiales se encuentran no únicamente el polen y las esporas, que son precisamente de origen continental, sino que se encuentran también una gran cantidad de organismos y restos orgánicos de animales, principalmente planctónicos, y aún restos de organismos macroscópicos también que se encuentran en las rocas sedimentarias. Si recuerdan, precisamente los métodos paleontológicos se conocen los organismos más antiguos de la Tierra. Lo vemos aquí. ¿Recuerdan cómo se llaman? ¿Cómo? Eobacterium isolatum, ¿se acuerdan? Eobacterium isolatum. ¿Sí? Aquí están precisamente esas bacterias, precisamente de 3.500 millones de años. Las más antiguas entonces, ¿verdad? Son los organismos más antiguos que existen, que se han podido identificar en la Tierra. ¿No? Y dijimos que dentro de los organismos del Eón precámbrico se identifican lo que son las acritarcas. ¿Sí? Recuerden que el nombre viene de acritos, que quiere decir incierto, porque no se conocía su origen precisamente cuando se encontraron, pero sí se encontraron precisamente en rocas precámbricas, sobre todo a partir de lo que es la parte correspondiente a lo que es el arqueozoico, que corresponde a la era, a la segunda era precisamente del León criptozoico. Y dentro de estos organismos se han podido determinar, como decíamos, desde organismos que originalmente tenían únicamente una cubierta microscópica de un cuerpo esférico, y también en algunos que ya formaban, haciéndose más recientes, dentro del mismo eón criptozoico, van apareciendo toda una serie de indicadores de la evolución. Por ejemplo, aparecen dobles membranas, aparecen toda una serie de proyecciones como la que vemos aquí. ¿Sí? Y en nuestros días, por ejemplo, existen esos organismos, existen lo que son acritarcas modernas, que no se diferencian mucho de las que aparecieron en ese tiempo. Esa evolución está marcada precisamente por esa complejidad de esos organismos microscópicos que aparecen dentro de lo que sería un criptozoico. Aquí dijimos que precisamente una de las características muy importantes es que estas membranas se sabe que reaccionaron a las condiciones térmicas de las rocas en que se han encontrado, de tal manera que se puede perfectamente determinar lo que son los niveles térmicos que alcanzaron esas rocas en tiempos pasados. Algunas de ellas, como ven ustedes aquí, son precisamente de las más simples, estas acritarcas, y encontramos otras ya más evolucionadas, pero también en condiciones a veces, como ven ustedes, ya casi completamente carbonizadas, con las temperaturas que se han estado. Esto es importante porque estos organismos permitieron en la Unión Soviética determinar condiciones de paleotemperaturas que les permitieron a los geólogos petroleros de la Unión Soviética determinar zonas favorables para tener petróleo. ¿Sí?
¿Por qué? Porque se pensaba precisamente que el petróleo nunca se iba a encontrar en condiciones precisamente precámbricas, o sea, de rocas tan antiguas como precisamente el León. Y esto fue de gran importancia porque permitió entonces determinar zonas en donde esos organismos, que además se encontraban en cantidades muy abundantes en ciertas unidades litológicas precámbricas, y encontraron petróleo precisamente. Esto fue uno de los grandes logros de la palinología en esas condiciones. Dentro de los organismos entonces que se pueden identificar por medio de la palinología, se tienen algunos que son de origen acuático, como estos que vemos aquí. ¿Sí? Aquí están las critarcas, miren, en esa parte. Pero se encuentran también restos de organismos marinos que vemos como fragmentos de tejidos, y en algunos casos organismos completos, como son los dinoflagelados que vemos en esta parte, y que citamos anteriormente diciendo que se trata de organismos sumamente importantes en la palinología, porque son excelentes indicadores de ambientes marinos, pero también de edades, porque esos organismos han tenido una evolución sumamente rápida en la historia de la Tierra. En consecuencia, entonces, en cada nivel evolutivo presentan características morfológicas diferentes que permiten establecer precisamente esto que ven ustedes aquí, son precisamente del Jurásico, miren, el Jurásico medio en nuestro país, en esa parte. Se encuentra también en lo que corresponde a los estudios palinológicos en algunos residuos de rocas de secuencias recientes, lo que son precisamente organismos marinos como son los ocolitofóridos. Los ocolitofóridos, si recuerdan ustedes, no corresponden precisamente a placas calcáreas que se encuentran precisamente en diferentes niveles de alteración cuando se extraen de rocas de tipo marino. Pero se pueden identificar los ocolitofóridos, los discoastéridos, por ejemplo, que ven ustedes aquí perfectamente. ¿Por qué? Porque presentan una composición que, si se fijan, aquí está marcada, en donde los principales elementos que contienen cada uno de estos tipos son muy bien definidos. Esto corresponde entonces a lo que son los ocolitofóridos, lo que son precisamente los ratos faéridos, esto que vemos aquí, y eso que son los que se llaman grados faéridos que vemos en esta parte. Bueno, pues estos, si fijan, tienen composición diferente. Son calcáreos, efectivamente, ¿sí? Pero tienen elementos que son los que les dan la diferencia en cuanto a su composición y a su estructura. En algunos casos, en los estudios palinológicos, encontramos no los foraminíferos completos, sino que desaparece lo que es la concha con el ácido clorhídrico que se utiliza, pero se conserva la parte interna, lo que es la membrana interna de estos organismos. Se puede identificar entonces lo que es la parte orgánica que se encuentra por debajo de las conchas, que son las que generalmente se permiten determinarse. Organismos uniseriales, biseriales, etc., se pueden perfectamente relacionar con diferentes grupos conocidos perfectamente de foraminíferos. Miren, organismos también. Y en algunos casos se conserva perfectamente esa membrana interna. Miren. Entonces, esto permite complementar información que dan nuestros compañeros, por ejemplo, especialistas en foraminíferos, porque nosotros encontramos lo que ellos no ven. Encontramos la parte interna del organismo, y ellos lo que ven es la parte externa, precisamente lo que da concha. Encontramos además lo que se llama palinomorfos, o sea, restos orgánicos
que no sabemos dónde situarlos dentro de lo que es la clasificación paleontológica, ¿sí? En algunos casos, como ven ustedes, presentan estas esferas que vemos aquí, son de gran importancia porque nos indican muy a menudo condiciones de ambientes marginales de plataforma. Vemos aquí. Y muy a menudo están asociados estas esferas que vemos aquí a lo que se llaman piritósferas, es decir, esferas de pirita, que indican condiciones también cada vez más cercanas a la línea de costa en ambientes sedimentarios marinos. Y a veces encontramos filamentos que pensamos que son de algas o de otros organismos marinos, pero no encontramos su identificación perfecta. Pero nos están indicando siempre condiciones marginales o cercanas a la línea de costa. Y lo más importante de la paleontología desde el punto de vista petrolero es la determinación de lo que es la materia orgánica que produce el petróleo, ¿sí? Lo que se llama materia algácea, y esto que vemos aquí corresponde a la materia algácea. Y esta materia algácea nos permite cuantificarla ópticamente, saber si es abundante, si no es abundante. Y se utiliza siempre la misma cantidad de residuo para hacer una lámina. Podemos cuantificar si es muy abundante, si es abundante, si tiene una abundancia media o simplemente apenas son trazas o restos poco abundantes. Todo eso está precisamente en este libro que ven, esta publicación que ven ustedes aquí en 1999, ¿sí? Precisamente de Geological Society of America, en lo que es precisamente publicación especial 340. Entonces aquí ahí pueden encontrar mucha información extra en relación a la parte petrolera. Y esto corresponde a lo que es la materia orgánica, precisamente leñosa. Son fragmentos de la materia leñosa continental que se han depositado en los ambientes sedimentarios marinos. Esto no produce petróleo, que quede claro, pero la anterior sí. Y aquí ven ustedes también lo que se llama una materia orgánica carbonosa, ¿sí? En esta parte de aquí. Ya cuando el material está completamente negro por efectos de la temperatura del subsuelo, y esto tampoco produce petróleo. Generalmente cuando encontramos este tipo de materia orgánica, avisamos a la compañía, o en este caso a Pemex, y decirles estamos precisamente encontrando a la profundidad plana tal del pozo fulano tal material que ya está marcando un límite de generación de petróleo. Ya no gasten dinero, pues, si se trata de una secuencia normal de seguir perforando. También el material leñosa. Y todo esto, como les decía en la clase pasada, nos ha permitido pues, tener catálogos como el que vimos anteriormente, que permiten precisamente tener un resumen de toda la información que se ha podido obtener en el Instituto Nacional del Petróleo hasta determinado tiempo a través de cientos de muestras, miles de muestras analizadas. Ahora, en esas láminas paleontológicas se encuentra también materia mineral, como esto que ven ustedes aquí, y que les decía en la clase pasada, esto generalmente es importante porque se nos está indicando ambientes sedimentarios cercanos a las líneas de costa, en esas zonas. En algunos casos encontramos cristales concretos de alita, que corresponde precisamente al material del corte de azar, precisamente. Y estos son precisamente los microscopios que nos permiten determinar por medio de luz transmitida inflorescencia las características de esa querógena, de esa materia orgánica. Podemos entonces, con base en ellos, determinar su reacción de la materia orgánica ante la luz emitida y
también lo que es la luz fluorescente. Esto permite establecer características generadoras de lo que corresponde a esos materiales. La materia más importante que se utiliza en palinología pues es precisamente lo que son granos de las esporas, los granos de polen, su clasificación para determinar edades y también ambientes sedimentarios. Aquí ven, esto también lo vimos en la clase pasada, la evolución térmica de los querógenos. Esto corresponde a lo que es un querógeno, precisamente de tipo algáceo, y es lo que produce petróleo, precisamente. Esto corresponde a una mezcla precisamente de querógeno, ¿sí? Que corresponde a un ambiente de tipo continental, y eso corresponde a un ambiente leñoso. Estos generalmente no producen petróleo, producen gas únicamente. Utiliza precisamente con base en esto, el índice de alteración térmica para poder determinar si se encuentra la muestra en condiciones de generación de petróleo, la generación de gas seco o las condiciones mixtas, lo que se llaman precisamente fases mixtas, que corresponden a la generación de petróleo y gas en esas condiciones. Y con base precisamente en este tipo de tablas se encuentra precisamente lo que serían los valores muy cercanos a la realidad desde el punto de vista de lo que son los resultados, no únicamente lo que tenemos nosotros estudiando, sino lo que han estudiado otros investigadores a nivel mundial, y de esa manera tener criterios que permiten en algunos casos ver cuáles son las diferencias con lo que encontramos nosotros. Aquí está precisamente esos materiales, esa materia orgánica en luz transmitida, como se ve, y aquí lo vemos ya en fluorescente. Generalmente la fluorescencia nos permite establecer condiciones de mayor o menor posibilidad de generación de petróleo, cuando se tienen estos colores anaranjados, colores amarillos oscuros, por ejemplo. Y les decía que todos estos datos fueron utilizados posteriormente para poder iniciar lo que sería el estudio del origen del Golfo de México. Vimos estas características precisamente de las características de la formación caguasas, que son lechos rojos, ¿se recuerdan? ¿Sí? Y su contenido de fósiles con relación a los microfósiles encontrados por palinología en el pozo del Ronald Challenger, en esa parte, en la zona superior, en lo que es un Challenger null, o sea, una intrusión salina que presenta lo que se llama un cap rock. El cap rock corresponde a la parte superior de esas intrusiones de sal, en donde se encuentran muy a menudo condiciones de tipo geoquímico de gran importancia, porque a veces se presentan condiciones de petróleo, y si encuentra petróleo hay que saber entonces desde dónde vienen los materiales que fueron empujados por la sal hacia la parte superior, y se puede determinar la historia de la columna estratigrada. Aquí vemos precisamente esta de aquí, correspondiente a los lechos rojos de la formación caguasas que citamos. Esto que en este tiempo dijimos se determinaba que la edad era la exploración media. Ahora se sabe que las condiciones son todavía mucho más estrictas en esas condiciones. Ya no es un rango tan grande como exploración media, sino que ya se sabe para determinar lugares que dentro del exploración medio en qué lugar se encuentra esa edad. Y recuerden que cuando se identifican los diferentes tipos de esporas y de polen, vemos aquí, ¿sí? Podemos encontrar aún evidencias de condiciones altimétricas, porque este polen que vemos aquí corresponde a polen de pináceas, que se caracteriza porque tienen sacos aéreos, y esos sacos aéreos han sido creados por la naturaleza para poder darle una distribución muy amplia al polen
para que pueda fecundar los bosques completos. Y eso nos está indicando entonces condiciones de montaña. En nuestro país, por ejemplo, en nuestros días, las pináceas aparecen en las zonas intertropicales de México, más o menos a los 1800 metros de altitud. Si lo encontramos entonces en el ambiente marino, sabemos que cerca han existido condiciones muy altas. Eso es lo que nos permitió determinar que el Golfo de México no es una depresión que ha existido siempre como se pensaba hace todavía unos 30 años, ¿no? Sino que se trata de una zona que el mismo Golfo de México estuvo levantado en un tiempo, en el Jurásico Medio, ¿sí? Y después se volvió a hundir. Lo vamos a ver dentro de un momento. Vimos aquí la aplicación desde el punto de vista de la terminología para determinar cuencas petroleras. ¿Sí? Aquí la cuenca de la Formación Rosario, la cuenca de la Cocota y esta cuenca que vemos aquí, en donde se encuentran condiciones precisamente de la llegada del mar del Tetis en esta parte durante el Jurásico Medio. Y recuerden que permite determinar mapas en donde se puede ver la distribución de las condiciones térmicas correspondientes para las rocas de cada región. Aquí, por ejemplo, sabemos que en esta zona las condiciones para encontrar petróleo son mínimas desde el punto de vista de generación local de petróleo, pues aquí tenemos condiciones de muy altas temperaturas, tanto en esta zona como en esta parte de aquí. Pero a partir de aquí hacia acá, las condiciones son favorables para la generación de petróleo. Entonces, esto es importante para que una compañía sepa hacia dónde tienen que encaminar sus exploraciones para saber que las condiciones pueden ser favorables para la producción de petróleo. Si recuerdan, en este caso, por ejemplo, se programó aquí, se propuso precisamente al pueblo mexicano la preparación de un pozo en esta localidad. ¿Por qué? Porque las condiciones térmicas son favorables aquí en esta zona. Está dentro de la ventana del petróleo. Y fue productor este pozo que vemos aquí, es el pozo Silosúchil, perforado en 1975. Lo cual le permitió precisamente saber que en la zona norte, esto corresponde a esta zona de aquí acá, ¿sí? Hay condiciones también de generación de petróleo hacia la parte occidental, pero no hasta la sierra, sino antes, en esta parte que vemos aquí. Y también, si recuerdan, se pueden hacer relaciones en lo que corresponden a la parte palinológica con lo que es precisamente la geoquímica. Vimos este diagrama en donde se utilizó precisamente los datos de un aparato que se llama precisamente evaluador de rocas. Este es el de la generación 1 y este corresponde a la última generación de evaluador de rocas. Con los grandes adelantos de la tecnología moderna, principalmente lo que es la computación. Y la aplicación de estos datos en lo que corresponde, de estos datos geoquímicos, en lo que corresponde a la historia de cuencas alejadas de lo que sería la parte del Golfo de México, en las zonas occidentales de México. En este caso, lo que es la cuenca de Sebastián Vizcaíno, en Baja California, aquí en esta parte de aquí, en esta zona. Recuerden que aquí existe una cuenca que es precisamente muy interesante y que se hizo un estudio para determinar las condiciones de generación del petróleo en medio de la palinología. Vimos cómo se hacen las láminas palinológicas y cómo se utiliza precisamente la geoquímica para determinar la parte de los materiales solubles que se encuentran en el alcohol glicerinado donde se almacena el residuo palinológico.
¿sí? En este caso, precisamente, que citamos, se encontraron, entonces, no únicamente polendiosporas, sino también dinoflagelados. Se determinaron la zona del petróleo que corresponde a esta zona, su distribución en la parte de la cuenca de un extremo al otro. Y aquí la ven. El cambio de las diferentes zonas limnológicas y lo que fue precisamente la determinación de la historia del delta del Colorado con la secuencia perforada en 1982 por el pozo extremeño 301 en esta parte. Y recuerden que en este caso trabajó precisamente el ingeniero Trinidad Reyes, precisamente en este trabajo, con muy buenos resultados de parte de su participación de él aquí en este caso. En la parte sur de la boca del Golfo de California, trabajamos precisamente en lo que fueron las rocas del fondo de la boca del Golfo de California, cuando estuvimos trabajando en el Bomber Challenger en ese lugar. Se estudiaron esta zona, la zona de Guaymas y la zona precisamente de la boca del Golfo aquí, en esta parte. Un dato muy importante que no vimos en la clase pasada es que aquí precisamente cuando se estuvo perforando esa zona y se estuvieron sacando los núcleos del fondo oceánico, esa parte se llama cuenca de Guaymas, ¿sí? Nos tocó ver algo realmente sorprendente porque cuando se sacó uno de los núcleos del piso oceánico, ¿sí? En cuanto se sacó el núcleo del tubo protector, empezó a escurrir petróleo. Y esto es muy importante porque entonces, como se trata de un trabajo que no es petrolero, entonces se asustaron muchísimo los jefes, los dirigentes precisamente del trabajo, porque ya habían tenido problemas precisamente con ese tipo de fenómenos y se incendiaba el petróleo. Al llegar a la superficie, si existían condiciones de electricidad, etc., se podía incendiar el petróleo. Pues ahí no se incendió, simplemente escurrió el petróleo, pero fue de gran importancia porque entonces eso marca que en el Golfo de California hay petróleo. Pero el problema es que ese petróleo es el petróleo que se está apenas formando. Y uno de los problemas más graves que tiene el Golfo de California es que no tiene trampas. Entonces, ¿qué sucede con ese petróleo que se está formando? Se va a la superficie y entonces pues ahí no se acumula, simplemente se va perdiendo a través del tiempo. Pero aquí así trabajamos en la parte del sur, precisamente se publicó precisamente en esta parte este artículo que nos ves aquí, en donde estuvo precisamente trabajando, precisamente en colaboración mía, Julio Morales de la Garza, que fue director aquí de la escuela, precisamente en esa parte. Los logros más importantes relacionados con el Golfo de México están relacionados, como cité, con precisamente los trabajos que se hicieron en la Sierra Madre Oriental, en la parte correspondiente a los anticlinorios de Visachar Peregrina, ¿sí? En el bloque de Visachar Peregrina que vemos aquí. ¿Se recuerdan de 400 muestras que tomamos de helechos rojos en la 359? Se encontraron dinoflagelados que marcaban condiciones marinas, se encontraron polen y esporas. Con este conjunto se determinó también la edad correspondiente a las rocas de esta muestra, edad cinemuriense, o sea, del Liásico. Y se determinó que el ambiente sedimentario fue un ambiente estuarino, que por eso precisamente los lechos rojos se encontraban dentro de lo que era una zona
marginal continental marcada por los dinoflagelados. Pero una cosa muy importante, estos géneros y estas especies de dinoflagelados fueron de gran importancia porque son de afinidad teticiana. Es decir, estos géneros y estas especies están relacionados precisamente con el mar de Tetis, ¿sí? Y eso fue un indicio de que probablemente entonces el Golfo de México estuviera conectado con el mar de Tetis. Y eso fue de gran importancia porque nos dedicamos un buen tiempo a buscar precisamente el mar de Tetis en México a partir de la existencia de estos datos en esta muestra 359. ¿Sí? Y ven precisamente esos dinoflagelados, las esporas y el polen en esa parte. Entonces aquí nos quedamos precisamente, dijimos que vamos a dar ahora en la búsqueda de la paleografía, especialmente lo anterior, porque es importante que recuerden estos datos ahora que vamos ya a aplicarlos en esta parte que vamos a hacer. Este método permite determinar alineaciones tectónicas locales y regionales con base en la distribución geográfica de alineamientos de mapas geológicos, tectónicos, isométricos, batimétricos e hidrológicos. Es importante entonces que estos planos que tenemos aquí se relacionen con los datos paleológicos químicos, pero esto es importante desde el punto de vista de lo que es la reconstrucción paleogeológica. ¿Se recuerdan? Ya lo citamos anteriormente. El método morfotectónico estratigráfico fue creado por mí en la escuela y los estudiantes que trabajaron aquí lo hicieron precisamente en el año más o menos como en el año 2000, ya hace 25 años eso, en esa parte. El método consiste precisamente en utilizar mapas precisamente de tipo espacial, ¿sí? Utilizando cámaras de muy alta resolución para poder definir lo que son los rasgos que se encuentran en la superficie terrestre y poder entonces alinearlos. La alineación consiste en utilizar precisamente esos puntos, uno tras otro, para poder determinar el dominio de lo que son alineamientos dependiendo de su posición con relación precisamente a lo que es el norte y el sur. Con base en esos alineamientos, por ejemplo, utilizando este mapa que ven ustedes aquí, se pudieron encontrar entonces alineamientos muy bien definidos en lo que corresponde al norte-sur, que están marcados aquí con el color negro, norte-sur. Y eso se encuentra en la parte de Sonora y Chihuahua principalmente, en esta parte. Esos otros alineamientos que vemos aquí, de color precisamente azul, en esta parte, corresponden precisamente a esta zona noroeste, sureste, noroeste, sureste. Si se fijan, estos alineamientos dominan en la parte del norte de México, en esta zona. ¿De acuerdo? Los verdes que vemos aquí corresponden precisamente a los alineamientos nordeste-suroeste. Y los que vemos aquí de color café corresponden a los alineamientos este-oeste. Esto es sumamente importante porque nos marca que existían y que han existido en el territorio nacional diferentes épocas con diferentes fenómenos tectónicos que han delimitado precisamente estos alineamientos. Vemos aquí, por ejemplo, en lo que es el cinturón volcánico transmexicano, este-oeste. Si se fijan, estos alineamientos que tenemos en la parte del sur son completamente diferentes a los que tenemos en el norte. Y esto nos marca ya diferencias muy notables en lo que se refiere a lo que son tiempos y direcciones de los fenómenos tectónicos que afectaron a estos lugares. Con base en esos alineamientos que vemos aquí, se tiene la división de lo que corresponde a los bloques tectónicos de México en esta parte y sobre
relación con lo que se determinó como un punto caliente que se determinó en este punto. Y lo que son precisamente las tres ramas de una triple unión. Aquí vemos, precisamente esta es la rama de Texas, Boquillas, Sabinas, que es esta que vemos aquí. Lo que corresponde al escarpe de Campeche en esta posición, y lo que corresponde a la tercera, que es la parte de lo que es la rama de Nautla, que vemos aquí. Eso fue de gran importancia porque nos permitió entonces reconstruir lo que es la paleogeografía del territorio nacional como parte sur de lo que es Norteamérica. Esto fue sumamente importante, aunque al principio se decían que cómo habíamos podido determinar esto, pues, haciendo tectónica de placas, nos damos cuenta que en los puntos calientes se efectúan generalmente sus alineaciones. Y entonces primero determinamos las alineaciones y después determinamos la presencia del punto caliente. Esto fue en el 2003, precisamente esta parte que vemos aquí. Pues fue en el 2004, miren, aquí cuando apareció precisamente el mapa geotérmico de Norteamérica. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que aquí precisamente el punto caliente sigue activo todavía en nuestros días. Aquí están. Sí. Y estaba exactamente donde nosotros lo habíamos situado aquí, en esa parte. Entonces, y no únicamente eso, sino que además nos permitió determinar que la rama de Nautla, aquí la vemos, también estaba perfectamente marcada aquí, con temperaturas altas, aún en nuestros días. Y que estas temperaturas altas en nuestros días están relacionadas con el origen del petróleo en la zona sur y en la zona norte. ¿Por qué? Porque precisamente se requiere calor para poder generar petróleo. ¿Sí? Pero aquí está precisamente lo que habíamos establecido como el punto caliente de la triple unión. Aquí vemos una reconstrucción de lo que corresponde a la Pangea, en esta posición. Y vemos precisamente aquí, esta es una de las pocas, bueno, fue más bien una de las pocas reconstrucciones que se hicieron de la Pangea, en donde aparece, si fijan ustedes, lo que es el bloque de Chortis en su lugar que tuvo para este tiempo. Aquí está, miren, aquí está lo que es el bloque de Chortis, la parte de esta parte unida a la parte sur de México, lo cual venía a confirmar que tenían razón los estudiantes aquí de la escuela cuando encontramos precisamente que el bloque de Chortis había estado unido a esa parte del sur. ¿Sí? Eso fue muy importante, porque lo hicieron en el año 2000, también más o menos los estudiantes de México. Bueno, una de las cosas importantes de esta imagen es que lógicamente aquí estamos hablando de lo que fue la Pangea en esa zona. Y esta imagen, si se fijan, aquí presenta esa depresión que vemos aquí para el tiempo Triásico, en esa parte de aquí, como inicio del Golfo del Atlántico, aquí en esa parte. ¿Sí? Pues eso fue de gran importancia porque entonces nos permitió seguir. ¿Sí? Nos dimos cuenta de que esa afinidad teticiana que habíamos determinado en esa parte, o sea, el mar de Tetis acá, esa parte, podría explicarse muy fácilmente si consideramos este tipo de procesos tectónicos a partir del Triásico, con la separación de Norteamérica primero hacia el occidente y después de Sudamérica hacia el sur, en lo que corresponde precisamente a la parte suroeste, en esa zona. Y que el Golfo de México entonces no es más que, en ese tiempo, era el resultado de esa conexión de esa zona de separación que
tenemos aquí hacia la parte de lo que es actualmente el Golfo de México, aquí, en esa parte. Y que podría haberse conectado, como habíamos pensado, hacia la parte del Pacífico. Aquí lo ven, precisamente, esa parte de aquí. Esto fue de gran importancia, pero de gran importancia porque es esto que aquí está basado en esos trabajos de 2005 y de 2009 en esta parte, en México. Ezequiel Macías, presidente de la Universidad de Hidalgo, ¿sí? Y sus compañeros allí de investigación, habían hecho un estudio de los fósiles, que ustedes recuerdan, que habían sido estudiados por Erben y por Luca, ¿sí? Aquí en México, en esa parte. Y que habían, esos fósiles los habían donado a la universidad para lo que es la colección de amonites, principalmente, que se encuentra en el Instituto de Geología. Bueno, pues una de las cosas importantes de Ezequiel Macías y sus compañeros de la Universidad de Hidalgo, ¿sí? Fue que fueron demostrados estos resultados, demostrados después por alemanes de Meister y compañía, y de Blau y compañía en 2009. Esos alemanes, entonces, cuando supieron que existía la posibilidad de una conexión en esa zona, pues se dejaron venir a México. Entonces fueron a analizar las colecciones precisamente de Erben bueno, las que existen ahí, sobre todo las de Erben. ¿Y qué encontraron? Encontraron que precisamente esos datos de Burkhardt y de Erben, ¿sí? de las rocas triásicas, ¿sí? eran de gran importancia. ¿Por qué? Porque precisamente mostraban una afinidad dominantemente peticiana. Y esto fue muy importante, porque ya con esto nos damos cuenta de que lo que habíamos hecho con parinología, en donde encontrábamos la afinidad peticiana, aún en la parte del antiquino de Luciano Peregrina, pues estaba confirmada de alguna manera. Porque después la pudimos encontrar, recuerden, más al sur, en la parte de Guayacocota, en esa zona. Esto fue de gran importancia porque no únicamente se encontraron condiciones precisamente de organismos peticianos, sino que además en esa parte se encontraron, además de una afinidad peticiana, también una afinidad precisamente pacífica en esta zona, en esta parte del Pacífico, en esta parte de aquí. Y no únicamente eso, sino que además se encontraron que algunos fósiles eran endémicos, es decir, que no eran ni peticianos ni pacíficos, sino que eran producto del desarrollo de lo que es la cuenca de Guayacocotla aquí. Esto es sumamente interesante porque nosotros lo determinamos desde el punto de vista de la afinidad del polen en las esporas que hemos encontrado en esa parte de aquí. Y ellos con base en organismos marinos propiamente. Lo cual pues era ya algo que nos permitía considerar que posiblemente existiera una conexión ya en lo que correspondería al Jurásico de lo que fue denominado el corredor hispánico. ¿Por qué? Porque precisamente Hannam, paleontólogo alemán, había encontrado que precisamente existen unos moluscos que se han podido encontrar de afinidad peticiana en la parte, también de la parte de aquí de México. Y entonces él propuso que probablemente existiera lo que llamó un corredor hispánico, es decir, que desde aquí de España había una conexión hasta la parte pacífica en esa zona. ¿Sí? Sin embargo, Meister y Blau no consideraron precisamente que pudiera existir esa conexión. Pero ya cuando, si se recuerdan, ya cuando estuvimos trabajando nosotros en la parte
¿Por qué? Porque no buscaban la conexión en el tiempo, sino que se basaron en lo que son las condiciones topográficas actuales. Entonces nosotros decimos, si nos vamos a nosotros en el tiempo, vamos a encontrar la conexión de aquí hasta acá, en donde dicen ellos que no existió. Es lo que había puesto en la paleografía reconstruida de la entrada del mar, ahí de lo del donde están los Apalaches, Desde los Apalaches, ¿no? la parte de ok. Acapulco, Ok. Bueno, pues esto fue importante. Miren, aquí está precisamente esta parte del Triásico, ¿sí? Con el inicio de la separación de Norteamérica en esta parte. Lo que hicimos nosotros fue entonces continuar esto en esta dirección hasta llegar hasta la parte de Acapulco, acá en México, en esta posición. Es decir que aquí está la abertura del mar, aquí está el mercado, pero la zona de ruptura es esta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque precisamente durante la separación, recuerden que se quedó el bloque precisamente de Florida unido a Norteamérica, pero existe precisamente el rift, la zona de ruptura en toda esta parte y se continúa, como vimos, hacia la parte del centro del Golfo. En esta imagen ven ustedes los resultados precisamente de estos estudios paleontológicos, primero de amonites de maíz aislado, que nos quedamos aquí, en esa parte. ¿Sí? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Sí? Lo que hicieron fue precisamente estudiar las amonitas, seleccionaron las amonitas de acuerdo precisamente a sus afinidades tetianas o pacíficas, que vamos a estar aquí. Para la formación, en la formación Guayacocotla, que se encuentra precisamente en lo que es llamamos la cuenca de Guayacocotla. ¿Qué es lo que encontraron? Que de todos los fósiles que se encuentran en el Instituto de Geología, ¿sí? El 36% de esos amonites tienen afinidad tetiana. Y esto es muy importante porque esos son especialistas precisamente del mar de Tetis en Europa. ¿Qué más encontraron? Encontraron que el 15% de ellos corresponde precisamente a una afinidad sudamericana. En esa parte. Y encontraron 7% de norteamericana, pero pacífica, todo eso correspondería al Océano Pacífico. Y que encontraron, como dijimos, formas eminentemente mexicanas, que no eran ni pacíficas ni teticianas. Eso está aquí en este trabajo que ven ustedes aquí, de 2018, la tesis. Esta tesis de Silva está en la biblioteca. Y aquí está precisamente el trabajo que hizo Sosa Silva, precisamente con base en estos trabajos que vemos aquí. Con esto entonces nos dimos cuenta que lo que se conocía desde el punto de vista del origen del Golfo de México, pues distaba mucho para ese tiempo de lo que realmente se podía obtener por medio de la paleología. Vimos entonces, con base en los resultados del estudio precisamente de la formación de los anticlinorios de cosecha peregrina de Guayacocotla y de la parte del sur, que existió un tiempo muy importante de levantamiento de las dos secciones, de las secciones correspondientes a la parte correspondiente al Triásico y la parte correspondiente a la parte del Triásico, que corresponde a esa parte roja. Y eso está precisamente muy bien marcado en lo que es el mapa geológico de México. Lo que hicimos, pues fue
analizar perfectamente las columnas que habíamos estudiado en el campo, en la Sierra Madre Oriental, y que no se había reportado realmente este hiatus gigantesco que vemos aquí. ¿Sí? Vamos a ver que ese levantamiento correspondió precisamente, mejor dicho, este hiatus correspondió al levantamiento correspondiente a la parte del Golfo de México, la segunda etapa. Y esto fue sumamente importante porque entonces se conoció ya en el 2017 la estratigrafía triásica-jurásica, correlacionando los anticlinorios que acabamos de citar. Para esto entonces lo que se hizo fue buscar, ¿sí?, información relacionada con la abertura que citamos aquí del Océano Atlántico del Norte. Tomando en consideración de que si estaba reportada aún por este tipo de gráficas, esta por ejemplo corresponde a la Pangea de Bular de 1969, que vemos aquí. Si recuerdan, lo que hizo Bular fue precisamente, ya con los datos de computación, aplanar los continentes en lugar de considerarlos parte esférica, ¿sí? Los aplanó los continentes y entonces con la misma computadora los unió. ¿Y qué encontró? Pues encontró precisamente las zonas de ruptura que vemos aquí. Miren, hasta la parte del Golfo de México. Esto fue sumamente importante y fue de gran importancia, sobre todo porque nos permitió relacionar algo que nadie había hecho, más que supuesto como Hallam en esa parte de aquí. Y aquí me puse a investigar entonces en la bibliografía correspondiente a todo este borde que corresponde a la parte oriental de los Apalaches, que corresponde a lo que es la zona tensional, donde se encuentran, si recuerdan, las grandes fosas, las fosas Newark, que caracterizan el Triásico precisamente en esta zona. Esas fosas, si recuerdan, están actualmente, fueron de origen lacustre, y en ellas se encuentran aún dinosaurios en estas partes. Pero si vamos hacia el borde continental, o sea aquí, en esta parte, entonces se encuentra ya lo que son las rocas marinas más antiguas que se tienen en el Océano Atlántico del Norte. Esto que vemos aquí corresponde a esto que vemos acá. Y vemos aquí lo que es la zona de Rift, que dio origen a la separación de los dos bloques correspondientes al Océano Atlántico del Norte. Esto corresponde a un tiempo muy posterior a esto que vemos aquí. Recuerden que la primera parte correspondiente a la formación del Atlántico fue esta. Después la parte del sur y luego finalmente esta que vemos acá. Una de las cosas que es muy importante es precisamente en cuanto a la mitología y a la tecnología del petróleo, es que en las provincias ígneas mundiales, ¿sí?, vemos aquí, son zonas muy interesantes desde el punto de vista de la formación de océanos. ¿Por qué? Porque hay zonas que han abortado y no han dado origen a ningún continente, a ningún océano. Pero esta sí dio origen precisamente a lo que es el Océano Atlántico del Norte. Como consecuencia, si analizábamos esa zona de Rift, de aquí hasta acá, y después la continuábamos hacia el Golfo de México, podíamos ver si realmente las condiciones teticianas, o sea, de acá, habían llegado hasta acá. Para esto entonces tuvimos que comenzar por analizar la parte central de lo que corresponde al Golfo de México. Esta es la reconstrucción, si se fijan. ¿Sí? Y aquí vemos precisamente con 1, 2, 3, 4, 5.
son precisamente secuencias sedimentarias aquí, en esta zona, ¿sí? Desde aquí, siguiendo lo que corresponde a la triple unión que habíamos trabajado previamente. Aquí está el punto caliente, aquí está. Y aquí está la triple unión y su desplazamiento hacia la parte noroccidental. Esa reconstrucción fue de gran importancia porque nos permitió saber que existía y que existe una conexión entre la parte de aquí y la parte de acá, o sea, en Centroamérica. En la paleografía entonces del Triásico tardío y Liásico fue establecida precisamente con base en esas secuencias que vemos aquí. Esta precisamente corresponde al rift del sur de Georgia, que en la clase pasada les decía, de acuerdo a la pregunta que hizo un compañero de aquí, si aquí había habido precisamente datos correspondientes a Rachel Rock, les dije que sí, que aquí precisamente existen las evidencias muy claras de lo que fue una zona tensional y que Estados Unidos está utilizando para poder almacenar el metano y dejar de contaminar la atmósfera en esta parte. Bueno, pues precisamente esta zona es muy importante porque precisamente la edad de lo que es la parte basal de esa zona de rift está marcando precisamente la edad correspondiente al Liásico y al Triásico tardío. Aquí. Si vamos a esta parte que vemos aquí, en lo que es la parte occidental de lo que es el Golfo de México actualmente, llegamos a lo que es la formación Eagle Miles, que vemos aquí, en esa zona. Corresponde a esta parte que vemos en esa parte, en esa zona. ¿Y qué tipos de rocas son las que se tienen aquí? Son precisamente domos de sal. En un principio cuando se encontraron, se pensaba que era sal precisamente como la que se encuentra actualmente en el Golfo de México. Pero la paleontología, una vez más, demostró que esa sal no era precisamente correspondiente a la parte de lo que es los yacimientos de sal centrales del Golfo de México, sino que corresponde a una sal precisamente correspondiente a la parte del Liásico y el Triásico. ¿Qué estaba indicando eso? Esa sal, primero, una cosa que es de origen marino. Quiere decir que ya había entrado el mar por aquí, precisamente a esa zona, en esa parte que vemos aquí. Eso es sumamente importante porque poco a poco fuimos encontrando esas evidencias conforme íbamos a la localidad 3, a la localidad 4 y la localidad 5, en esa parte de aquí. Aquí vemos precisamente dónde se encuentra esa sal liásica, en la formación Eagle Miles. ¿Sí? Son domos salinos en Texas y Luisiana actualmente, en esa parte. Entonces se pensaba que era la sal que actualmente se encuentra acá, en lo que es el Golfo de México. Dígame. Le vengo a dejar su trapo. Ay, muchísimas gracias. Es que lo lavé, estaba bien sucio. Sí, muchísimas Disculpe. gracias. Los maestros se van y no limpian lo que quizá no. Bueno, entonces en estas localidades se encontraron precisamente esas. Aquí está la cita bibliográfica, si quieren, de 1961. Sí, es Jux, 1961. Corresponde precisamente al Geological Survey de Luisiana. Es el Boletín 38 que vemos aquí. Aquí está el grano de acuerdo que encontraron en la sal, precisamente en esta sal que vemos aquí. Si vamos entonces ahora a lo que es la parte de lo que es la zona central, de lo que corresponde a la rama
a la rama precisamente del centro del Golfo de México. Vamos aquí, vamos a ver algo interesante. Esto. Aquí está precisamente la sección A, esta es la sección A, esta es la sección B, esta es la A, vemos aquí, y va desde aquí hasta acá, en esa parte. Ese trabajo fue sumamente importante en 2014, fue hecho precisamente por un geólogo de aquí egresado de la escuela, por Miranda Peralta, ¿sí? en 2014. ¿Qué encontraron los geofísicos en esa parte? Todo lo que ven, esas rayitas que ven ustedes aquí, son secciones precisamente sísmicas, tanto en la parte del norte como en la parte de lo que ahora sabemos que es la parte de Naupla, esa parte de aquí. Ven ustedes algo sorprendente. ¿Ven ustedes el basamento? ¿La ven? Ven arriba del basamento de esta sección que vemos aquí. Estas son rocas sedimentarias. ¿Sí? Esta discordancia que ven ustedes aquí, ¿sí? Esta es la discordancia que siempre se había tomado como base en todo el Golfo de México. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente la sal precisamente que vemos aquí corresponde a lo que corresponde a la sal caloviana que se encuentra en el fondo del Golfo de México. ¿Pero dónde? Pues en donde precisamente se encuentra el basamento. Pero aquí no, aquí arriba del basamento que se encuentra una fosa que tiene que ser más antigua que el caloviano, que quede claro, puesto que esas rocas son calovianas, la sal que está aquí, en esta parte. Y eso corresponde a la secuencia del Jurásico y Cretácico, arriba de la discordancia. Esto corresponde al Jurásico superior, esa parte que vemos aquí, esa parte Cretácica. Por primera vez entonces apareció una secuencia, ¿sí? Arriba del basamento, debajo de la sal. Como nunca se había encontrado esto, entonces se pensaba que el Golfo de México tenía únicamente un origen. Y ahora se sabe que hay dos orígenes. Uno que dio origen precisamente al relleno de esta parte de aquí. ¿Sí? Luego el levantamiento que dio origen precisamente a la discordancia que vemos aquí, y luego el depósito de la parte correspondiente a la parte de arriba. Esto fue sumamente importante. ¿Por qué? Porque precisamente es la única manera de poder darse cuenta de que la parte roja que vimos ahí en la tabla, la parte roja que vimos en la parte donde dijimos que donde faltan rocas, pues corresponde precisamente al levantamiento, ¿sí? de esta parte que vamos a ver para dar origen a esta discordancia. Pues esos son datos que no se conocían antes del 2014. Estos son datos modernos, estos que vemos aquí. Bueno, pues ahora la sección de aquí abajo, esta que vemos aquí, es esta sección que está aquí. Aquí está el basamento, aquí está la discordancia, esta que ven aquí. ¿Y qué encontramos aquí en medio? Esto que está acá. Por primera vez entonces se pudo seguir este relleno, no únicamente desde aquí, sino hasta acá. ¿Está claro? Bueno, lo más sorprendente de esto, como lo vamos a ver, es precisamente el hecho de que esto que está aquí coincide con trabajos que ya se habían hecho acá, que había hecho el ingeniero López Ramos, y que se encuentran en los libros que tienen ustedes, en los 3 libros del ingeniero López Ramos. Para que vean que muy a menudo no se le presta atención a la gente.
¿Por qué? Porque de repente aparecen cosas que no encuentra uno esa solución, y entonces vale más ignorarlo que buscarle una solución. Y esto fue lo que sucedió precisamente con ese trabajo del ingeniero López Ramos. Veanlo, ahí está la sección que es la continuación de esta parte que está aquí, esta parte hacia acá. Y ahí está, en el libro que ustedes tienen de consulta. ¿Y desde cuándo se conoce ese libro? Pues desde hace muchísimos años, pero nunca se le dio la importancia que tenían los datos del ingeniero Perrano. ¿Tienen preguntas? Fíjense bien lo que va a ver, lo que se encuentra aquí. Miren, aquí está el basamento. Esta parte que está aquí. ¿Sí? Aquí está precisamente esta secuencia que vemos aquí con tres tipos de la A, D y C. Es una secuencia precisamente que llamaron la secuencia presal, que es la sal que le han dado toda la importancia, porque consideraban que esta sal era de la misma edad que la que encontró precisamente Hughes. Aquí. Pero Hughes, recuerden que determina que se trata precisamente de rocas más antiguas, que es de sal más antigua. Si vamos más al sur, entonces encontramos esta secuencia que está aquí, lo que es precisamente el graben del ingeniero López Ramos, que se llama graben Soledad Zapotalillo, ¿sí? Que se encuentra en la bahía de Guayacocotla. Vean los libros esos que consultan. Ahí está. Ahorita lo vamos a ver. Aquí se encuentra precisamente, esta es la localidad 4. El graben Soledad Zapotalillo. Las unidades que ven ustedes aquí son 3. Recuerden, debajo de la discordancia más importante, debajo de la sal. Esas 3 localidades, esas 3 unidades, las determina el ingeniero López Ramos desde los años 70. Eso, vean, para que vean, como ustedes tienen ese eso. Yo espero que lo busquen ahí. Para que vean a qué grado se puede ignorar a la gente. Aquí está, en esa posición, dijimos, en lo que corresponde a la bahía de Guayacocotla. Bueno, si vamos precisamente hacia la parte 5, tenemos que cruzar en esta dirección, hacia la parte de Acapulco, en esta parte que vemos ahí. En esta posición, si se fijan, aquí es donde hoy comenzamos precisamente, por eso quise no revisar, sino repetir lo que habíamos visto anteriormente. Aquí vimos precisamente la bahía de Guayacocotla, donde les dije que habíamos propuesto la perforación de un pozo, ¿sí? Que resultó pronto, en esa parte. Y eso es la continuación de la Sierra Madre hacia el norte. ¿Para llegar a dónde? Aquí, precisamente en esa parte, en donde se encuentra la parte correspondiente a la primera determinación que hicimos en la parte de Llama Peregrina. Y dijimos que hay rocas marinas, puesto que encontramos hidroflagelados.
¿Y de qué afinidad? Teticiana. Bueno, pues entonces esto nos demuestra que precisamente esta abertura que llegó hasta aquí, cuando precisamente lo que es la Sierra Madre Oriental era una fosa que está aquí marcada. Y que el mar no únicamente llegó hasta aquí, sino que ascendió hasta acá, donde encontramos precisamente los signos flagelados. ¿Sí? Entonces, estos son datos que son de gran importancia para la geográfica. Aquí está, mira. Aquí está el flagelado. ¿De qué edad? Sinumuriense, pleistocénse. Y aquí están los flagelados en esa muestra. Entonces, hasta aquí llegamos, pero después encontramos que podíamos ir hasta acá, precisamente en esta dirección. ¿Por qué? Porque una de las cosas importantes es que estos paleontólogos alemanes habían encontrado una afinidad pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta abertura llegó hasta el Pacífico y que aquí precisamente entraron los organismos del Pacífico en esa zona, esta depresión. Por eso es que existe una localidad aquí, donde es el número 5, en donde se encuentran organismos fósiles de tipo teticiano. Pasa uno hacia la parte del sur, encuentra uno los amonites de afinidad pacífica. Y no únicamente eso, sino que también se encuentran fósiles que son amonitas autóctonos de esta zona. Este precisamente es el afloramiento en esta parte que vemos aquí, donde está el 5. Aquí también está el 5, pero aquí no hay fósiles. Es el único lugar en donde las rocas liásicas y triásicas afloran juntas en este lugar que corresponde precisamente a la zona del borde del bloque de Oaxaca, en esa zona. En un lugar en donde durante muchos años hicimos prácticas de geología, que todavía muchos ya arqueólogos maduros si se acuerdan del lugar tan precioso que es este lugar, que tiene fósiles continentales, tiene fósiles intermedios y fósiles marinos. Aquí en este lugar, precisamente el ingeniero Regino Trinidad Los Reyes, aquí, en una de las prácticas, encontró este amonite liásico, descrito por el doctor Cantú de aquí, de afinidad teticiana. Es el lugar en donde se tiene evidencia clarísima de que el mar llegó desde allá hasta el Pacífico. Aquí está, en esa parte. En ese lugar, entonces, comienza la parte continental hacia acá y la parte marina hacia acá. O sea, eso corresponde hacia la parte de Acapulco. ¿Eso? ¿Sí? Bueno, pues ahí también, durante las prácticas, encontramos fósiles aquí precisamente. Aquí precisamente en esa parte encontramos corales, lo cual nos dijo, entonces estamos cerca del mar, estamos en el mar, aquí en esa parte, y efectivamente aquí fue donde el ingeniero Regino encontró ese amonite que aquí es
Y si vamos hacia acá, ¿qué es lo que hay? Plantas continentales. Este lugar es un lugar excelente para prácticas, porque puede uno ver esos cambios laterales muy perfectamente. Ve uno las rocas en sus diferentes orígenes, los fósiles en sus diferentes rocas, todo, las deformaciones también que existen. Y aquí se hizo precisamente este estudio que ven ustedes aquí. De una tesis que se hizo de Jorge Jiménez Rentería para la Universidad de Palinología, en donde se encontraron estas unidades que vemos aquí, del Triásico, también en la parte del Jurásico Medio. ¿Sí? Entonces, es un lugar histórico, interesante para la escuela, porque muchos de las... pues aquí como maestro también. Teófilo, por ejemplo, estuvo en varias prácticas ahí. En Rosario Nuevo. Y encontramos muchos fósiles, tanto marinos como continentales. ¿Y eso qué? Esto ¿qué permitió? Permitió pensar precisamente en esa conexión que decíamos hasta la parte del Pacífico. Esta localidad que vemos aquí, se fijan, está en el bloque de Chortis. Está aquí, sí. Pero pues esta localidad es sumamente importante, porque la columna estratigráfica que acabamos de ver esta columna estratigráfica que vemos aquí, el Triásico, el Liásico, etc. ¿Está? Encontrada. Encontrada precisamente aquí en esta localidad, en Honduras. Honduras es un país de Centroamérica, pues. Es exactamente la misma. La única diferencia es que es un poco más gruesa, pero tiene las mismas unidades litológicas. Es más, tiene los mismos fósiles. ¿Qué nos están indicando? Que los alumnos que determinaron que el bloque de Chortis estuvo aquí, es completamente cierto. ¿Por qué? Porque esto que venía aquí se conecta hasta acá. Entonces, bueno, pues esto precisamente es importante en el caso. No, ya está. Bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima clase, bueno, la próxima clase es el examen.